Hoy vamos a hablar, este espacio lo vamos a dirigir para niños de preescolar, primaria, secundaria y prepa, porque fue una invitación general. Entonces vamos a estar hablando justamente de qué sucede con el manejo emocional en las familias con niños pequeños y también, pues bueno, que tienen adolescentes en casa, porque también ellos están resintiendo esta parte, ¿no? Entonces, bueno, como ya Ale muchas gracias Ale por presentarme. Yo soy Cari Martínez y trabajo en Alma Kids, soy directora del Centro de Desarrollo Infantil Alma Kids y soy psicóloga infantil desde hace 19 años. Y bueno, pues vamos a empezar esta plática. Les voy a pedir que, bueno, tomen, ahorita revisamos toda la información que tengamos. Si quieren participar, lo hacemos en el chat para que no se filtren el sonido de los espacios donde cada uno está. Y bueno, ya Sam y Ale me ayudarán ahí con el chat avisándome si hay algo que contestar, pero al final daremos un espacio de dudas, de preguntas, de dudas o cualquier inquietud que tengan a nivel personal. Con mucho gusto ya lo podemos hacer ya de manera verbal para que sea un poquito más dinámico, ¿sale? Entonces, bueno, pues voy a empezar definiendo qué son las emociones. Vamos a empezar primero entendiendo qué son las emociones con 5 puntitos muy, muy sencillos, ¿no? Las emociones son tan importantes, pero es algo tan sencillo. Tiene que ver con las reacciones fisiológicas que tenemos ante los diferentes estímulos o ante los distintos pensamientos o acontecimientos que surgen durante la vida cotidiana, ¿no? Como su nombre, como su definición lo dice, son reacciones fisiológicas, ¿no? Entonces, estas reacciones fisiológicas forman parte de este paquetito de supervivencia con el que nosotros nacemos. Las emociones básicas son fundamentales para nuestra supervivencia. Normalmente reciben el impulso o la comunicación de nuestro cerebro animal, ¿no? De nuestro cerebro reptiliano, que es el que se encarga pues, de todas nuestras funciones básicas de supervivencia desde que somos bebés, ¿no? Y se activan cada vez que nos sentimos amenazados o cada vez que sentimos que algo atenta en contra de nuestra subsistencia. Específicamente, nuestro cerebro reptiliano, cuando identifica que hay algún peligro, en el caso del ser humano, bueno, en el caso de los animalitos también, a nivel físico, ¿no? En el entorno, o a nivel afectivo también, manda estas señales de alerta y automáticamente nuestro cerebro emocional, nuestro sistema límbico, lo traduce principalmente en miedo, enojo o tristeza. Entonces, cuando estas 3 emociones surgen porque nos sentimos amenazados, porque sentimos dolor, porque sentimos una pérdida en algo, porque sentimos que de alguna manera nuestra subsistencia está en juego. Entonces, cuando ustedes perciban a su hijo triste, enojado o con miedo, pregúntense por qué se sentirá por qué se sentirá amenazado en este momento o qué le estará doliendo en este momento. Sabemos que las emociones, pues son esto, lo que acabo de explicar, son reacciones fisiológicas, por lo tanto, que nos ayudan en el proceso de supervivencia. Ahorita vamos a ver por qué cada una de estas emociones son tan importantes y qué importancia tienen en nuestra subsistencia. Por lo tanto, pues no existen emociones ni buenas ni malas. Todas las emociones tienen un mismo valor. Esta connotación de bueno y malo lo damos posteriormente a través de la crianza, a través de lo que nuestros hijos o lo que nosotros hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, ¿no? Como está bien llorar o no está bien llorar, o si está bien enojarse o no está bien enojarse, o está bien sentir miedo o no es de valiente sentir miedo. Todas estas connotaciones pues ya las vamos adquiriendo a partir de la educación, pero no tiene que ver absolutamente nada con lo que es la emoción en sí. Una de las bases de la inteligencia emocional, ahorita voy a explicar qué es la inteligencia emocional, tiene que ver con que las emociones deben expresarse y deben buscar un cauce, porque definitivamente deben tener una expresión, sin lastimarse a sí mismo y sin lastimar a los demás.
Entonces, cada vez que ustedes se sientan tristes, enojadas, con miedo, estresadas, ansiosas o cualquiera que sea esa emoción, ese sentimiento, eh, que necesiten expresar o que ya hayan expresado, pregúntense si lo hicieron de manera asertiva, ¿no? Sin lastimar a los demás y sin lastimarse a sí mismo. Si su respuesta es sí lo hice, no lastimé a nadie ni tampoco me lastimé a mí y pude expresarlo, entonces vamos de gane, quiere decir que pudimos expresar correctamente nuestras emociones y que estamos expresándonos con inteligencia emocional. ¿Vale? Por lo tanto, al ser reacciones fisiológicas, el primer lugar donde se presentan las emociones, la primera escala que hacen las emociones, pues es en el cuerpo. Entonces, físicamente podemos identificar cómo se siente nuestro cuerpo cuando estamos alegres, cuando estamos enojados, cuando tenemos miedo, cuando estamos tristes. Y muchas veces eso es lo que nos reportan los niños, ¿no? Entre más pequeñitos, es difícil que un niño te diga, mami, me siento ansioso, ¿no? O estoy estresado, o estoy abrumado, o estoy preocupado. A veces quisiéramos que nuestros hijos nos hablaran con este vocabulario emocional, pero muchas veces no tienen las palabras de cómo expresarlo, ¿no? Pero sí nos pueden decir, me duele el estómago, siento una opresión, siento aquí apretado en el corazón, o tengo ganas de llorar, me tiemblan las manos, me sudan las manos, o no sé por qué, pero me estoy mordiendo, ¿no? Constantemente, o me estoy jalando el cabello. Eh, ¿Y por qué lo haces? No, pues cuando me arranco los pellejitos o me rasco las costras. Y entonces, a través de estas sensaciones físicas que nuestros hijos nos reportan, es como podemos llegar a comprender qué es lo que está sucediendo con ellos, ¿no? O muchas veces qué es lo que está sucediendo con nosotros. ¿Sí? A veces los papás me dicen, sí, es que llevo una semana con migraña, ¿no? ¿Y cómo te sientes? No, pues ya fui al doctor y ya me dio medicamento, pero la migraña sigue, ¿no? Bueno, ok, fisiológicamente te estás atendiendo, pero a nivel interno no estamos percibiendo cómo nos sentimos, ¿no? Ya cuando aterrizamos un poquito en a ver cómo ha estado tu vida, cómo es tu rutina, qué situaciones te han pasado, no, pues sí, vivo en el acelere total, o cierto, vivimos preocupados todo el tiempo, o hemos pasado por una situación de estrés, o vivimos en conflicto, y entonces nos damos cuenta que esa punzada en la cabeza, ¿verdad? Es justamente un enojo atorado que traigo ahí que no he podido expresar, porque siento que si lo expreso voy a lastimar a todos los que están a mi alrededor y no lo quiero hacer, entonces mejor me lastimo a mí, ¿no? Entonces, a veces como adultos no encontramos esta salida a las emociones, esta salida asertiva a las emociones, que como lo pongo aquí, estas deben salir sin lastimarme a mí, sin lastimar a los demás, y entonces de ahí se derivan un montón de conductas que pueden ser lastimosas para nosotros, pueden ser lastimosas para nuestros hijos, o incluso pueden estarnos generando algunas dificultades en la salud, ¿no? Entonces vamos a empezar. Yo les comentaba que cada emoción es importantísima para nuestra supervivencia. Y así como es importante conocer para qué sirven, es también importante que nuestros hijos aprendan a contactar con ellas y aprendan a expresarnos cuando se sienten así. Pero difícilmente podrían sentirse en confianza de expresar estas emociones si nosotros tampoco brindamos este clima de confianza desde casa o si nosotros no empezamos también a expresar las nuestras frente a ellos de manera natural. Vamos a empezar viendo por qué es tan importante cada una de estas emociones básicas. Las emociones básicas son alegría, enojo, tristeza y miedo, ¿no? La alegría es su función principal, es motivarnos a reproducir acontecimientos favorables, ¿no? O sea, todo lo que nos hace bien nos hace sentir alegres y de la misma manera pues buscamos, ¿no?, reproducir estas experiencias favorables, llenarnos de bienestar al identificar y al asociar esta emoción de alegría. El enojo es una emoción importantísima, ¿sí? Porque nos permite saber qué es lo que no nos gusta, nos permite identificar aquello que nos molesta y nos permite aprender a poner límites. Entonces, cuando nosotros educamos a que el enojo es negativo o está mal estar enojado, ¿sí?,
le restamos a través de esta educación a los niños y a los adolescentes la capacidad de saberse defender y de saber poner límites. Muchas veces cuando trato a niños o adolescentes que sufren de bullying o que en algún momento dado son niños sumisos, que no se saben relacionar en un grupo social sin que a lo mejor terminen como arrastrados a veces en las decisiones de otros niños o de otros adolescentes, tiene que ver con que el niño no sabe, no tiene un adecuado contacto y un adecuado manejo del enojo. Entonces, el enojo es una emoción importantísima porque nos permite aprender a poner límites, aprender a defendernos, decir lo que no nos gusta, lo que no nos parece, ¿sí? Y decir esto no lo quiero. Y a veces también en la educación, pues somos poco respetuosos con lo que el niño dice, esto sí, esto no, ¿no? En la tristeza es una emoción que socialmente ha sido un poco, digamos que está catalogada como una emoción negativa porque de alguna manera nos avergüenza, ¿no? Estar tristes. No sabemos cuál es la razón, pero cuando una persona llora, a veces se disculpa. A mí me ha pasado que a veces las mamás lloran en la entrevista y, ay, perdón, psicóloga, perdón, miss, no, pues señora, no se disculpe por llorar, ¿no? No me ofende en ningún momento. O nos escondemos cuando lloramos, ¿no? Mamá, ¿lloraste? No, mijito, me entró tierra en los ojos, ¿no? O traigo alergia, o acabo de estornudar, o es que estaba barriendo y me entró el polvo, y mentimos sobre la tristeza, ¿no? Nos da vergüenza que nos identifiquen tristes, quizá porque a lo mejor nos educaron a que el niño que llora o la niña que llora es débil, o es poco valiente, ¿no? Es como el que se siente triste es un símbolo de debilidad, ¿no? Y entonces implícitamente los niños van entendiendo que sentirse triste es malo o es vergonzoso y hay que esconderse. La tristeza es una emoción fundamental porque nos incita a pedir ayuda. Cuando no podemos más, pedimos ayuda. Nos incita a sentirnos protegidos, a sentirnos acompañados, a ese sentimiento de afiliación que es tan importante. Por eso cuando a veces estamos en crisis, el entrar en un grupo de apoyo, llámese familia, llámese grupo de psicología, llámese club de algo, taller de algo, nos sentimos tan contenidos y nos sentimos tan bien, porque podemos confiar, podemos expresar nuestra tristeza, sentirnos protegidos y sentirnos acompañados, ¿no? Podemos darle un cauce adecuado a esa emoción. El miedo también es otra emoción importantísima porque nos permite tener precaución e identificar de manera natural los riesgos y los peligros a los que estamos expuestos. Yo a veces, y esto me pasa mucho con los papás de preescolar, hay niños que de repente el papá me dice, no, no le tiene miedo a nada, qué bárbaro, ¿no? O sea, se avienta de cabeza de la resbaladilla o si está 10 escalones arriba le da lo mismo brincar que aventarse de cabeza, ¿no? Y entonces pareciera que es un valor que el niño no sienta miedo. La verdad es que yo sí me andaría con cuidado con estos pequeñitos que no identifican, que no tienen este sensor de precaución. Cuando vemos a un niño que desde pequeñito sube una escalera y se asoma y ve lo alto y dice, ay, no, mejor no me aviento, mejor me bajo por donde subí, o que si van a rodar hasta ruedan con precaución, ¿no? Y cuidan su cabecita para no pegarse. Entendemos que se están desarrollando estas habilidades básicas de autocontrol y eso como papá me debe de dar confianza de decir, identifica los riesgos, identifica el peligro. Aún cuando sienta miedo, sabe que por ahí tiene que ir despacito, ¿no? No atrabancado, no aventándose sin pensar, porque entonces los niños que no contactan adecuadamente o los adolescentes que son altamente impulsivos, que no contactan con los riesgos, que no contactan con el miedo, más que ser niños valientes, evidentemente pues empiezan a tener conductas impulsivas que los ponen en riesgo y que normalmente son pequeños o son adolescentes pues que están expuestos a una gran cantidad de accidentes, ¿no? O de situaciones negativas. Entonces, estas 4 emociones básicas son fundamentales para equilibrar una personalidad, ¿no? Como bien equilibrada, como ecuánime. Y de la misma manera, así como estas emociones surgen de nuestro cerebro emocional, ¿no? Y reciben las señales de nuestro cerebro animal,
nos ayudan o nos favorecen el que tengamos una adecuada adaptación a los diferentes cambios y al entorno social, ¿no? Entonces, el no tener un adecuado manejo emocional o no tener un adecuado contacto emocional, por supuesto que nos genera como niños, adolescentes y adultos problemas importantes de adaptación, ¿no? Al entorno, de adaptación social, dificultades en la conducta, o incluso, como ya lo mencioné anteriormente, pues problemas de salud. El motor, la gasolina para el adecuado contacto y acompañamiento emocional es el afecto, ¿sale? El afecto es el ingrediente que va a generar en el niño, en el adolescente o en cualquier persona que pueda identificar y que pueda expresar correctamente estas emociones, ¿no? Si nosotros en familia, a cada una de las emociones, le brindamos el afecto, el respeto y la atención que se requiere a cada emoción que podemos percibir en nuestro hijo, estaremos brindando un adecuado acompañamiento, ¿sí? Entonces, estos tres elementos, afecto, respeto y atención, representan los elementos en los que se debe basar la educación emocional. Nosotros, al ser papás, no nada más educamos en valores o educamos en conductas y en hábitos, también educamos en emociones. Entonces, es lo que nos permite, estos tres ingredientes nos permiten brindar un acompañamiento respetuoso y afectivo, lo cual es fundamental para que el niño y el adolescente se sientan seguros y en confianza de poder expresar sus emociones. A veces los papás dicen, es que ¿por qué mi hijo no me cuenta lo que le pasa? Necesitamos revisar si verdaderamente estamos acompañando en estas emociones, estas 4 emociones básicas, si estamos acompañando con afecto, si estamos acompañando con respeto y si le estamos poniendo atención a esto que nuestros hijos están sintiendo, ¿no? Y si ellos sienten que no existe afecto, respeto y atención, entonces buscarán otros espacios donde sí se sientan un poco más atendidos al respecto y donde poder hablar de ello. ¿Vale? Entonces, hemos hablado de que las emociones nos sirven como un medio adecuado de supervivencia y también como un medio de regulación de energía ante el impacto de las diferentes vivencias a las que nos tocan exponernos en el día a día, como esta experiencia de vivir en pandemia, ¿no? Si nosotros reprimimos o evadimos algunas de estas emociones, podemos generarnos, como les mencionaba, algún problema de adaptación, un problema de conducta, un problema de salud. Entonces, establecer contacto con estas emociones, y si a esto le sumamos un buen cauce y un buen manejo de cada una de estas emociones, pues nos genera una adaptación plena al entorno, ¿no? Y a los cambios, muchísimo más herramientas a nivel personal, a los cambios que se puedan presentar. Este cambio no lo esperábamos nadie, este cambio es mundial, ¿no? Y entonces estamos todos expuestos y la vida nos ha empujado a sacar recursos emocionales y de adaptación de donde no creíamos tenerlos, ¿no? Entonces, bueno, ya que vimos para qué nos sirven las emociones básicas, ahora vamos a ver cómo poder educar en las emociones. ¿Sale? Vamos a ver qué es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional tiene que ver con la capacidad que cada uno tenemos de reconocer, de expresar y de gestionar adecuadamente nuestras emociones. O sea, reconozco, primero contacto con mis emociones, las expreso, ¿sí? Y las manejo adecuadamente, ¿no? Las acomodo adecuadamente, ¿no? Sin lastimarme a mí mismo y sin lastimar a los demás. Así como sabemos que todos tenemos un IQ que mide nuestra inteligencia, nuestra capacidad de resolución de problemas y nuestra capacidad de tomar decisiones, que esto pues lo miden mucho en los colegios, ¿no? Cuando entramos o cuando ingresan nuestros hijos de nuevo ingreso a algún colegio, o cuando les aplicamos alguna prueba de IQ, pues ahí nos dice, ¿no? Tiene un IQ de 95, tiene un IQ de ciento y tantos, tiene un IQ de, ya sabemos si es promedio, por arriba, por abajo. De la misma manera, así como tenemos un IQ, digamos, intelectual, un coeficiente intelectual, también tenemos un coeficiente emocional, ¿no? Que tiene que ver precisamente con la capacidad
del ser humano para identificar, expresar sus emociones y de esta manera preservar o gestionar adecuadamente sus relaciones. ¿No? No nada más sus relaciones interpersonales, la relación con los demás, sino también sus relaciones intrapersonales, ¿no? La relación que tengo conmigo mismo. Si vivimos actualmente en un mundo tan violento, ¿no? Y vivimos en una situación, por eso han habido estas manifestaciones tan grandes en contra del abuso de género, ¿no? De la violencia de género, y muchas veces socialmente vemos estos desfases, ¿no? entre el hombre violento, que es como muy normalizado en las familias ahora, bueno, ahora y siempre, o la mujer violenta también, no nada más el hombre es violento, ¿no? Pero la violencia en la familia, que es como muy normalizada, y es normalizada desde el momento en el que nosotros también fuimos educados con violencia. Nosotros somos una generación de papás que nos educaron con la chancla, con el cinturón, con el manazo, la cachetada, el coscorrón, el jalón de orejas, el castigo, eh, y lo normalizamos, ¿no? Como parte de la educación. Y de la misma manera sí se van normalizando otras pautas violentas dentro de la familia, ¿no? Y nos van desconectando. Al normalizar la violencia, nos vamos desconectando de saber poner un límite, nos vamos desconectando de poder empatizar con las emociones de otros y lo empezamos a ver ya todo como normal. Me decía una mami que entrevisté hace poco que ella vive vivía en la frontera con Estados Unidos. Me decía, es que ya era como, amanecíamos todos los días y mataron a 10, amanecieron tirados tantos cuerpos, colgados otros cuantos, descuartizados otros, y ya era como, mira, pues un descuartizado, un muerto, ¿no? Y entonces estábamos ya desconectados de lo que era, de la atrocidad en la que estábamos viviendo, ¿no? Entonces, pues definitivamente ante estas prácticas, pues nuestro IQ emocional queda por los suelos, ¿no? No tenemos no solamente un buen contacto de las emociones, una buena expresión de las emociones para con los otros, sino tampoco tenemos un buen contacto emocional para nosotros mismos. No sabemos muchas veces cómo nos sentimos y por lo tanto tampoco nos podemos atender emocionalmente. Estamos desconectados de nosotros, no sabemos nuestras necesidades y por eso resulta tan complicado a veces tomar acciones en el tiempo y la forma correcta. Vamos a ver, y para esto sí les voy a pedir que tengan como si tienen la posibilidad de anotar o de tener una libretita a la mano, estaría muy bien que lo hicieran para contestar algunas preguntitas que van a ir apareciendo aquí con el tema de las emociones. Ya vimos las emociones básicas, para qué sirven, por qué son tan importantes en la subsistencia. Ya vimos qué es la inteligencia emocional. Ahora vamos a ver cómo afrontar, cómo expresar de manera adecuada o cómo incitar en familia a que estas emociones básicas se expresen de manera adecuada. Porque ustedes podrán decir, bueno, sí, todos me dicen que lo exprese adecuadamente, pero ¿cómo es adecuadamente? ¿No? ¿Cómo lo hago? Vamos a hablar primero de los miedos. Hablábamos hace rato de que el miedo es una emoción importantísima porque le permite al ser humano identificar los riesgos, ¿no? Nos permite identificar los peligros, los riesgos y saber cuándo necesitamos huir del peligro, ¿no? O protegernos del peligro. En el caso de los niños, existen dos tipos de miedo: los miedos reales y los miedos imaginarios. Tomemos en cuenta que los niños tienen una gran capacidad imaginativa que va disminuyendo, o sea, van teniendo más sentido de realidad conforme van creciendo. Estos miedos imaginarios normalmente pues disminuyen posteriormente a la pubertad, cuando ya el niño se prepara para la adolescencia y pues ya tiene plena conciencia de la realidad, ¿no? De lo que existe y de lo que no existe. Entonces, los miedos reales, pues evidentemente tienen que ver con los peligros reales que están a nuestro alrededor, que en un momento dado pueden ponernos en riesgo, y para ello es muy importante el afrontamiento de los miedos, el proceso de educación, ¿no? El educar en la precaución. Más que educar en el miedo, es muy importante educar en la precaución. Yo recuerdo que hace un par de años, cuando fue el temblor, espantoso que nos agarró a todos
a unos en la oficina y otros en la escuela. A la mayoría de los niños, aparte, fue una situación en donde la mayoría de los niños estaban fuera de, o sea, lejos de sus padres, ¿no? Muchos niños estaban con este temor de no quiero que vuelva a temblar, prométanme que no va a volver a temblar, ¿no? Y pues realmente, pues no es un tema que podamos prometerle, ¿no? ¿Puedes poner tu cronómetro o lo pongo yo? Estamos expuestos, ¿no? A los sismos, definitivamente. Entonces, tuvimos que hacer, todos como sociedad, tuvimos que hacer mucho énfasis en la precaución. Entonces, hoy los niños saben perfectamente los protocolos en caso de un sismo, y los niños saben perfectamente, y cuando, porque lo he visto, cuando sale, mira, ahí está el círculo verde donde me tengo que parar si vuelve a temblar, o si hay un incendio, o si hay salidas de emergencia, ¿verdad? Esto es por si hay una, y ya lo saben, identifican las señaléticas, identifican el lugar donde se tienen que parar, identifican cómo hay que salir. ¿Por qué? Porque fueron educados en la precaución. Entonces, el riesgo va a estar siempre, ¿no? Si hay sismos o lo que sea que haya, riesgos, peligros a nuestro alrededor, sí. Sin embargo, nuestros hijos saben cómo afrontar estos riesgos. Entonces, ante los miedos reales, siempre hay que educar con precaución. Es que me dan miedo los asaltos, me dan miedo los secuestros, es que me dan miedo. Ok, entonces, ¿qué precauciones necesitamos tomar? No te puedo asegurar que no podamos estar expuestos a este tipo de situaciones, pero si tomamos precaución, podemos llegar a sentirnos más seguros y podemos disminuir la posibilidad de vivir una situación así. El brindarle herramientas de autonomía a los niños. El que el niño, que esto da como para otro taller, pero que el niño, y creo que en alguna ocasión sí dimos un módulo de escuela para padres para hablar de la autonomía, pero nuestros niños y nuestros adolescentes ahora, en la crianza, que muchas veces tiene que ver con las prisas y con la vida práctica, han tenido poco espacio para desarrollar la autonomía que a lo mejor nosotros ya a la edad de nuestros hijos pues teníamos muchísimo más, ¿no? Mientras más autónomo es el niño, mientras más autosuficiente es, pues menos capacidad de paralizarse ante el miedo va a tener, sino va a saber actuar, ¿no? Ante una situación de peligro o riesgo. Y sobre todo también si es un niño que tiene sus bases de autoestima bien establecidas, ¿no? Entonces, como papá, enfoquémonos en la autonomía, enfoquémonos en la precaución, enfoquemos en criar, en educar niños y adolescentes seguros, con una autoestima sólida, para que justamente este contacto con el miedo les permita afrontar los peligros y los riesgos de una manera asertiva. Necesitamos también revisar el tiempo de exposición a las pantallas, que actualmente con la contingencia es terrible. ¿Cuántas horas pasa un niño frente al iPad, al celular, al videojuego, a la tele? Y sobre todo, ahorita vamos a hablar con el tema de la ansiedad, qué pasa con las pantallas y la ansiedad. Pero hablando del miedo específicamente, los dispositivos electrónicos muchas veces atentan en contra de la higiene mental del niño. Y sí les tengo que decir que en esta contingencia he recibido muchísimos casos de niños expuestos a pornografía, de niños expuestos a videos violentos, a información que no tiene que ver con su edad, que por supuesto van generando y van educando a la precocidad, ¿no? Cuando el niño muchas veces emocionalmente no está apto para recibir esta información y ya está teniendo todos estos estímulos, ¿no? Entonces, cuidemos la higiene mental de nuestros hijos, sobre todo si están todavía en una etapa de miedos imaginarios. Todos los contenidos violentos, todos los contenidos que tienen de terror, ¿no? Que las películas de terror, los videos, los personajes, los videojuegos de suspenso, o incluso pues, con violencia muy explícita, pues definitivamente pues no le brindan un adecuado cauce al miedo, ¿no? Entonces, en el caso de los niños pequeños, por ejemplo, y los miedos imaginarios, las figuras de protección, ¿no? El angelito de la guarda, a veces tienen que la cobijita, que el peluchito, que yo le rezo a papá Dios, si es que ustedes tienen estas creencias, todas estas ideas de protección, de que hay algo más allá de papá, mamá, que nos pueden proteger y que estamos a salvo y que podemos estar en un mundo a salvo,
sobre todo ayuda a los niños a tener, bueno, esta esfera de la espiritualidad como bien cubierta, pero también ayuda mucho en el manejo de los miedos imaginarios, ¿no? Pero sobre todo cuiden la higiene mental de sus hijos. Y existen también los miedos evolutivos, que son los miedos que pueden llegar a presentarse por el mismo desarrollo en el niño. Cuando un niño pasa de una etapa de desarrollo a otra, el cerebro se anticipa y empieza a generar cambios físicos y empieza a generar también cambios de pensamiento. Cuando el niño pasa de la infancia a la adolescencia, o la pubertad más bien, se da cuenta que su cuerpo está cambiando, se da cuenta que está pensando diferente, que ya hay cosas en las que ya no cree, como, ¿a poco sí existe? ¿No? O sea, o sí de verdad es así o me estás mintiendo, ¿no? Entonces empiezan a ver como un sentido de realidad mayor y puede ser que presenten periodos de miedo, de ansiedad y ciertas conductas regresivas, ¿no? Esto es otro tema también importante que ustedes deben tomar en cuenta, que bajo estos meses que llevamos de encierro, en donde todas las dinámicas y toda la estructura de los niños y adolescentes han cambiado, como un reflejo de estrés, el cerebro suele tener comportamientos regresivos. ¿Qué quiere decir comportamientos regresivos? Que niños y adolescentes que ya lograban ciertas habilidades o hábitos los han perdido, ¿no? Entonces es común escuchar que, oye, mi hijo ya se dormía en su cama y otra vez ya regresó a dormir conmigo. Oye, mi hijo ya tenía control de esfínteres y otra vez ya se está haciendo pipí. O mi hija ya tenía perfecta letra y tenía perfecta ortografía y ya me está escribiendo otra vez mal, ya se come las letras, ya las invierte. Mi hijo adolescente tenía un perfecto hábito de lectura y ahorita ya está dejando de leer. O anteriormente era de dormirse a las 10 de la noche, a las 9 de la noche, si es que es un hijo adolescente, y ahorita se está durmiendo 2 de la mañana, 1 de la mañana, porque no se puede dormir, ¿no? Y entonces empezamos a tener estos comportamientos regresivos como un reflejo natural, es un mecanismo de defensa, ¿no? De respuesta ante el estrés emocional. Nosotros también a veces, ante un cambio de vida o ante una situación fuerte que nos toca vivir, podemos llegar a presentar ciertas conductas regresivas, ¿no? Entonces, hace poco me decía una mamá, cuando fui mamá, mi primer embarazo, yo antes era súper viajera, me subía a los aviones, subía, bajaba de aeropuerto en aeropuerto, y desde el momento en el que fui mamá, tengo terror a volar. No me puedo subir a un avión, lo hago con mucha angustia, me subo y rezo, bajo y rezo, lloro todo el viaje, ¿no? O sea, y no sé qué cambió ahí, que algo que antes hacía con mucha facilidad y que incluso lo disfrutaba, ahora me genera tanto miedo, ¿no? Entonces, estas conductas regresivas o estos miedos evolutivos tienen que ver con la edad y el desarrollo. Normalmente estos miedos evolutivos se presentan cada 3 años. De 0 a 3 años, que es normalmente cuando el niño entra al preescolar, ahí empieza a haber un tema en el niño de darse cuenta que ya no es un bebé, que ya es un niño escolarizado y que tiene otras metas que afrontar, ¿no? Y pueden haber estos periodos de ansiedad o miedo. A los 6 años, que es cuando normalmente el niño se prepara para entrar a la primaria, puede haber, ahí es como la primera crisis de adolescencia, a los 6 años. Nada más que casi no se habla de esta edad tan importante, pero es una edad madurativa importantísima, ¿no? Donde se adentran a la infancia mediana, dejan de ser literalmente niños chiquitos. A los 9 años también, cuando ya se preparan para la pubertad, hay un periodo ansioso súper fuerte. Me da miedo y me da tristeza y no quiero crecer y mamita y duérmete conmigo y bueno, es como, híjole, lo que quizá no vivimos cuando eran más chiquitos, lo estamos viviendo ahora, ¿no? Y a los 12 años, ya con la llegada de la adolescencia, pues vuelve a haber otro salto importante, ¿no? Igual al entrar de la secundaria a la prepa, vuelve a haber otros miedos evolutivos, ahí propios de la juventud, de la adolescencia y de la juventud y de los nuevos retos. Entonces, y a lo largo de la vida adulta también, ¿no? Los 40 siempre son como, ¿no? Etapas también en donde la tercera edad, en donde ya no es cada 3 años, pero sí cada periodo de edad, empezamos a hacer como un reencuentro de un inventario de nuestra vida y decimos que sí, que no, tengo miedo de esto, me siento inseguro por aquello, ¿no? Entonces,
recordemos que es importante educar en la precaución y no educar en el miedo. Padres con miedo generan hijos con miedo, definitivamente, ¿no? Y muchas veces hasta las fobias se heredan así tal cual por aprendizaje, no porque el niño las tenga como tal, ¿no? Entonces, como padre, es importante que revises dos cosas con respecto al manejo de esta emoción. ¿Qué tan seguro te sientes de ti mismo y de tu labor como mamá o como papá? ¿O educas con miedo? ¿O educas con inseguridad cada vez que quieres tomar una decisión con tu hijo, cada vez que quieres tener una intervención con tu hijo? ¿Tienes miedo? ¿Eres dudoso? ¿O qué tanta sobreprotección, qué tanto educas en la sobreprotección también? Acuérdense que tenemos varias heridas, eso es otro tema también, ¿no? Muy largo, pero hay varias heridas psicológicas con las que muchas veces en nuestra vida adulta tenemos que lidiar. Una de ellas es la sobreprotección, ¿no? La sobreprotección y el abandono es una de ellas. La herida de abandono, la herida de sobreprotección. Pero es la herida de sobreprotección de la que difícilmente, si no es que yo diría prácticamente nunca, un ser humano se puede reponer. ¿Sí? Es más, hay casos, ¿no? Y los conocemos hasta de personas famosas que han vivido en un tremendo abandono, ¿no? En una orfandad, en situaciones totalmente adversas y logran salir adelante y sobreponerse y hasta salen fuertes, ¿no? Emocionalmente vigorosos. Pero de la sobreprotección, un niño que desde bebito lo han sobreprotegido y que se convierte en un adulto, de esa herida no se repone nadie, ¿no? Al menos hasta ahora no, y en mi experiencia yo les puedo decir que es difícil, al contrario. Entonces, evitemos a toda costa la sobreprotección, brindemos de verdad los recursos necesarios para que nuestros hijos hagan por sí solos y afronten por sí solos las situaciones de la vida cotidiana. Vamos ahora con el enojo, ¿sale? Vamos ahora con el enojo. El enojo no debe ser catalogado como esa es otra emoción que socialmente hemos malinterpretado, ¿no? El enojo como asociada a una emoción violenta o destructiva, ¿no? Y eso los niños lo tienen asociado desde muy chiquito. Oye, ¿por qué rompiste? Ay, es que estaba enojado. Oye, ¿y por qué le pegaste? No, porque él empezó. No, pues es que él me hizo enojar, ¿no? Y entonces pareciera que el enojo por fuerza tiene que ser una emoción destructiva o violenta, ¿no? Sin embargo, el enojo, como ya lo vimos, es una emoción constructiva porque nos permite poner límites. Entonces, acuérdense que la gestión adecuada de las emociones es expresar la emoción sin lastimarme a mí mismo y sin lastimar a los demás. Entonces necesitamos encauzar a que nuestros hijos y nosotros también como adultos, ¿no? Si soy un papá que azota puertas cuando está enojado, que pega en la pared, que pega en los muebles, que rompe platos, que grita y manotea, que señala con el dedo y amenaza, que dice malas palabras, que no sé, ¿no? Y nuestros hijos van ahí en el coche y yo ya me peleé en el tráfico con un señor y ya le dije, y a veces los niños dicen, es que mi mamá o mi papá se enoja muy feo, ¿no? Es que me da miedo cuando se enoja, es que dice cosas muy feas o hace cosas muy feas y le cambia la cara. Es justamente porque como adultos, así como les comentaba, que muchas veces hemos normalizado actos de violencia, cuando un papá te dice, una nalgada a tiempo puede más que, ¿no? que muchos, no sé, diálogos o que muchos sermones, ¿no? Pero una nalgada, eso es lo que lo va a corregir. Yo cuando los escucho decir eso, digo, bueno, esta persona ya normalizó la violencia, ¿no? Para él es normal pegar, golpear. Los golpes son buenos incluso, ya está, ahora hasta les damos un valor positivo, ¿no? Y normalmente cuando nosotros normalizamos la violencia y cuando nosotros normalizamos los golpes es porque hemos sufrido un trauma al respecto. Es una persona que que ha sido violentada o que de alguna manera lo educaron así,
pues lo ve como normal, o que a lo mejor tuvo exceso de golpes, pues ahora lo ve como bueno, ¿no? Entonces, escuchémonos a veces qué opinamos con respecto a nuestro manejo emocional. Entonces, cuando creemos que está bien reventar de enojo, y que a veces nuestros hijos nos ven así, o a veces decimos, no, es que nuestros hijos no nos ven gritar, como pareja no nos ven gritarnos, y nos peleamos horrible, pero nos peleamos fuera de la casa, ellos no se dieron cuenta, ¿no? O sea, ¿ustedes creen en verdad que ellos no se dan cuenta que tenemos un mal manejo del enojo? Que más que enojo es ira, ¿no? Entonces, claro que se dan cuenta porque los niños y los adolescentes son expertos en leer nuestro lenguaje no verbal. Y ese sí no lo podemos alterar. Porque cuando estamos enojados tenemos determinada cara, porque cuando estamos tristes tenemos determinado semblante o determinada energía. Entonces, aunque nosotros les digamos que no ha pasado, ellos se dan cuenta que sí. Entonces, bueno, hay actividades de descarga del enojo que nos pueden ayudar a que el niño pueda sacar, o el adolescente, su frustración, o incluso nosotros también como papás, su frustración, enojo, sin lastimarse a sí mismo y sin lastimar a los demás. Vete a tu cuarto, llora, le pegas un cojín, te desahogas, gritas, sacas todo lo que sientas, y cuando estés más tranquilito, platicamos. O si no quieres platicar, no platicamos, nos abrazamos. Puedes rayar, puedes rasgar, ¿sale? Podemos hablar una vez que te hayas calmado, o vete a dar una pausa, ¿no? Puedes salir, toma agua, o échate agüita en la cara, caminas un rato, o haces ejercicio, le pedaleas a la bicicleta durísimo, gritas, lloras, ¿no? Y ya regresamos cuando estés un poquito más desahogado. Son actividades que nos ayudan a descargar la emoción y que no lastiman a nadie, ni tampoco le permiten al niño y al adolescente quedarse con esa carga de enojo, ¿no? O incluso a nosotros también, poder tener un espacio de desahogo. Las pausas, ¿no? Me doy una pausa, a ver, pausa porque ya voy a reventar con mi hijo en este momento, o voy a reventar con mi marido en este momento y no quiero ser violenta, ¿no? No quiero hacer un mal manejo de mi enojo y ser violento. Entonces las pausas nos ayudan a oxigenar nuestro estado de ánimo, a no perder el control, a fomentar herramientas de autocontrol. Y en eso consiste la educación emocional con el tema del enojo cuando somos papás. Yo tengo que permitirle a mi hijo que brindarle el espacio y brindarle las indicaciones adecuadas para que él mismo, con sus propios recursos, se empiece a autorregular. Estos ejemplos constantes que vemos en el súper del niño que se tira y se empieza a hacer una rabieta y el papá lo levanta de un brazo y tómala, tres nalgadas para que se calme, que es algo muy común. Y entonces los papás dicen, solamente se calma cuando le doy una nalgada. ¿Ustedes creen que el niño esté generando herramientas de autocontrol? Por supuesto que no. Entonces, el mismo niño, cuando se desborda emocionalmente, lleva las situaciones al límite para que sea el golpe el que lo calme y no él mismo. Entonces, ¿qué va a pasar con este niño cuando sea adulto y no se sepa autocontrolar? Porque solamente a golpes me puedo calmar, porque solamente a través de un trancazo me puedo detener. ¿Sí? Ahí es donde surge, como yo les decía, la normalización de la violencia, ¿no? Entonces no hay recursos de autocontrol, es el entorno el que me tiene que controlar y es a través de un golpe. Entonces, por supuesto, que habemos muchísimos adultos que hemos aprendido a través de los golpes de la vida, ¿verdad? Y que hemos aprendido a trancazos, a veces físicos y a veces de vida, ¿no? A trancazos de vida. Dices, chin, no me supe regular y me metí en una relación tóxica o tomé una decisión que no era la correcta, ¿no? ¿Por qué? Porque no me sé autorregular. Entonces, tomémonos una pausa, brindémonos actividades constructivas de descarga del enojo, brindémonos también nosotros estos espacios constructivos y de pausa para autocontrolarnos, que nuestros hijos nos vean, que nuestros hijos no nos vean reventar con ellos, que nos vean como, ¿sabes qué? Mira, vamos a darnos 5 minutos tú y yo, oxigenamos nuestra relación y después regresamos.
Ahí ambos estamos trabajando nuestro autocontrol. Entonces, pensemos, como padres, como padre, como madre, ¿cómo manejo mi enojo? Yo también tengo esta asociación de que el enojo es una emoción destructiva y violenta. ¿O solamente puedo expresar mi enojo para poder expresar lo que no me gusta o para poner un límite, ¿no? Vayan haciendo ustedes su propio análisis y vayan contestándose ustedes mismos estas preguntitas. Normalmente hay que entender el ciclo del enojo. Antes de un gran enojo, normalmente hay una gran frustración. Y antes de una gran frustración, normalmente hay una actividad sumamente placentera. Entonces, observa qué es lo que a tu hijo le frustra. Cuando las mamás me dicen, es que le quito la televisión para que se meta a bañar, pues lo que le está frustrando es que le estés quitando un elemento que es altamente placentero, como la televisión, el videojuego o lo que sea que esté haciendo en la pantalla, ¿no? Entonces, ¿por qué no le inviertes el orden? ¿Por qué no primero que realice las actividades, los deberes diarios, tareas, baño y toda aquella cosa que a lo mejor para él no es tan divertido, y posterior a ello vendrá lo divertido que es ver un ratito de tele o jugar un rato o hacer algo que le genere bienestar, ¿no? Pero no dentro de la misma rutina poner situaciones o poner un orden en donde ya sabemos que va a haber frustración. Y cuando hay frustración va a haber rabieta. A cualquier edad, ¿eh? Ahora he visto muchos casos de mamás de mamás de adolescentes que me das el celular y queda castigado una semana y bueno, son unas rabietas espantosas, ¿no? Unos pleitos tremendos porque me castigaste el celular, porque me castigaste la tablet, porque no me dejas ver la tele, porque me castigaste el internet, ¿no? Entonces, en el tema de las rabietas, ¿sí? Hablando de los berrinches en particular, hay estos cuatro pasos importantes para poder contener y para poder manejar adecuadamente una rabieta, que no tiene que ver con levantar al niño de un solo jalón y meterle 4 nalgadas, ¿verdad? Eso no es contención emocional, eso es violencia y tomémoslo en cuenta. Quiero que observen este videíto, por favor. A ver, si se escucha, ojalá que sí. Te falta poco, te falta poco. Mamá, mira, ¿qué es esto? ¿Qué es todo esto que está aquí? Termina. Mucha tarea para mí. Ay, sí, es cortico, es cortico. Termina. La sé para ver si es cortico. No, no es cortico. Termina. Ay, pero mami, tú no entiendes. A ver, pudieron... Es un video cortito, ¿sale? Es un video muy cortito, pero que nos permite... Vamos a verlo otra vez, ¿les parece? Para que lo puedan... ¿Sí? Termina. Mucha tarea para... Te falta poco, te falta poco. Mamá, mira, ¿qué es esto? ¿Qué es todo esto que está aquí? Termina. Mucha tarea para mí. Ay, sí, es cortico, es cortico. Termina. La sé para ver si es cortico. No, no es cortico. Termina. Ay, pero mami, tú no entiendes. ¿Alguien se sintió identificada con esta realidad en las clases en línea? Tenemos que entender que nuestros hijos están sometidos a una gran frustración porque todo lo maravilloso que implica el aprendizaje para ellos y todo lo maravilloso que implica el ir a la escuela, en este momento pues se encuentra suspendido, ¿no? No es culpa de nadie, no es culpa de las maestras, ni de las escuelas, ni de nadie, pero justamente un niño y un adolescente goza de la escuela porque ve a sus compañeros, porque disfruta de su salón de clases, porque disfruta del contacto con sus mises, porque sus figuras de autoridad también
cambian, ¿no? No solamente son papá y mamá, sino también son los maestros de las diferentes áreas, porque aprende cosas nuevas, no nada más de la currícula del año al que pertenece, sino cosas nuevas de la vida, ¿no? Juega, brinca, experimenta, tiene estímulos sensoriales del medio ambiente y por lo tanto el aprendizaje resulta atractivo y resulta natural. El niño asocia su casa como un lugar para jugar, como un lugar para descansar, como un lugar para convivir en familia, pero no como un lugar para realizar el aprendizaje académico, ¿no? Incluso, bueno, lo puede asociar para las tareas, rápido, ya, se acabó, pero no para tomar clases, para poner atención y sobre todo, pues el tema del aprendizaje online, ¿no? Entonces, si pueden ver al pequeñito ahí con las lágrimas, ¿no? ¿Y qué opinan de la mamá? ¿Les pareció empática? A ver, se vale participar en el chat. ¿Les pareció empática la mamá? Digo, no se ve la mamá, pero por ahí se escuchaba, termina, apúrate, termina, ¿no? Ya, es hora. Y entonces, cada vez que la mamá le exige al niño terminar, en el niño hay mayor frustración. Se dan cuenta, empieza a llorar más, empieza a decir, pero mamá, pero esto, pero tú me dijiste que era poquito y te parece que esto es poquito, ¿no? Entonces, en realidad, no es empática, ¿no? Por aquí algunas mamás dicen, para nada empática, ¿no? No se ve. El chiquito, principalmente, exactamente, se frustra, pues en primer lugar, por la tarea, pero se frustra y se multiplica su frustración por la falta de empatía de la mamá, ¿no? Porque yo te estoy explicando que es mucho trabajo y tú me dices que termine, ¿no? O sea, te vale lo que te estoy diciendo, realmente me dices, termina ya, no me importa lo que estás sintiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente la mamá también ya está harta, porque la mamá pues también tendrá ahí sus rollos, ¿no? Ya de también no me gusta el aprendizaje en línea o no estoy acostumbrada a acompañarte en tus clases o yo no soy maestra y no tengo la paciencia, que es lo que muchas mamás nos dicen ahora, ¿no? Entonces el niño está pasando por una frustración muy grande porque no está acostumbrado a aprender así, ni el niño ni el adolescente, ¿eh? Incluso los chicos de prepa están súper deprimidos porque para ellos ir a su prepa es lo mejor que les puede pasar. Oxigenar la relación con sus padres es la parte como es parte, ¿no?, de su equilibrio emocional y ahora estar todo el tiempo en casa sin socializar directamente y sin los estímulos a los que ellos están acostumbrados, pues es terrible. Entonces, ante un episodio, ante una rabieta y ante un episodio de frustración, primero valido, entiendo que te sientas cansado, valido lo que sientes, sé que estás frustrado, sé que estás enojado porque es mucha tarea. Primero, entiende que te comprendo como mamá o como papá, entiendo lo que estás sintiendo, valido tus sentimientos. 2, acompaño. Acompaño. A ver, ¿cuánta tarea es? Vamos a sentarnos a hacerla juntos. Yo te ayudo. ¿Sí? Y una vez que el niño se siente acompañado, o incluso acompaño a no hacer las cosas, sino acompaño a que llore, a que saque su frustración, a que diga estoy enojado porque esto es así, esto es injusto, no puedo con esto, estoy ahí contigo. ¿Sale? Abrazo. Hay niños que toleran el abrazo y eso les genera una contención tremenda. Hay niños que dicen, no, mamá, no me toques. Lo respetamos, pero no, normalmente un abrazo viene bien, luego del acompañamiento. Y posteriormente dialogamos. Luego de una rabieta viene un sentimiento de culpa, un sentimiento de mucha sensibilidad por parte de los niños, ¿no? Quieren hablar, piden disculpas, se sienten un poquito avergonzados, se sienten mal de que sus emociones se desbordaron, ¿no? Pero como papá, siguiendo estos 4 pasos, puedo dar una adecuada contención a la frustración, a los episodios de frustración que se puedan presentar. Pero entonces, ahí para poder validar, acompañar, abrazar y dialogar, ¿quién necesita primero tener un adecuado manejo del enojo y de la frustración? Los papás. Nosotros. Yo soy el contenedor de las emociones de mi hijo. Entonces, si yo estoy más frustrada que mi hija o que mi hijo, pues evidentemente me va a pasar lo de esta mamá del video, ¿verdad?
termina, ya estoy harta, por favor, apúrate, ¿no? Entonces, probablemente sea un escenario, por ahí decían, empática con las otras mamás, pero no con el niño, ¿no? Quizás sea un escenario que se ve frecuentemente en casa de las mamás que están pasando pues también por este periodo de frustración de decir, ay, caray, que también cuando eres mamá, el que tu hijo vaya a la escuela a mediodía, pues te brinda una posibilidad de poder hacer un montón de cosas, ¿no? Y de movilidad y de hacer otras cosas que a lo mejor hoy en día no las podemos hacer porque pues tenemos que supervisar algo que no estamos acostumbradas a supervisar. Entonces, en temas de la frustración, del manejo de la frustración y el enojo, valido, acompaño, abrazo y diálogo. Después de este espacio, mamás, por favor, no a nalgadas, no con amenazas, no con coscorrones, cachetadas, manazos, ni actos violentos para poder contener una rabieta y una frustración. Recordemos que somos el modelo emocional de nuestros hijos, ¿no? Entonces, pues queremos que ellos no crezcan con esta creencia errónea de que el enojo es una emoción violenta. Empecemos por gestionar nuestro enojo también sin violencia, con respeto. ¿Sale? Afecto, respeto y atención. ¿Se acuerdan? Que eran los 3 ingredientes para acompañar en las emociones. ¿Se puede acompañar afectivamente y respetuosamente un berrinche, una rabieta? Claro que sí. Valido, acompaño, abrazo y diálogo. ¿Sale? Le estoy poniendo atención a mi hijo. Quizá no atención a la rabieta, pero sí a mi hijo. ¿Sale? Estoy siendo afectuosa con él. ¿Sale? Y estoy siendo respetuosa con él. En ningún momento le estoy faltando al respeto. ¿Sale? Entonces, ahí va. Vamos ahora con la tristeza. Esta es otra emoción que ha sido catalogada mal en nuestra sociedad. Es una emoción que normalmente, pues como les decía, es una emoción privada. Sí es una emoción que nos permitimos expresar y compartir con las personas de nuestra confianza, por supuesto. Por lo tanto, es considerada una emoción privada, pero no por ser privada debemos malinterpretar y tomarla como una emoción vergonzosa. Es una emoción que requiere expresión y requiere contención, al igual que el enojo y que el miedo. Tenemos que evitar el distraer esta emoción. ¿Qué es lo que hacemos normalmente cuando nuestro hijo está triste? Ya no te pongas triste, mijito, vámonos a jugar. O a ver, nos ponemos a ver una película que te guste. O te compro un dulce, te compro un helado. Salimos a pasear. Entonces, ¿qué sucede cuando no podemos salir a comprar dulces, helados, salir a pasear? Pues la tristeza nos inunda, ¿no? Y es mucho de lo que está pasando ahora con los niños y los adolescentes, que estamos teniendo unos problemas terribles de depresión. ¿Por qué? Porque no hemos enseñado a vivir, a sentir y a afrontar la tristeza. ¿Qué hacemos nosotros como papás y como mamás cuando estamos tristes? Nos vamos con nuestros amigos, nos vamos a echar un café, nos tomamos una cervecita, nos vamos de compras, no sé, vamos a visitar a nuestra mamá. O sea, hacemos muchas cosas también para evadir nuestra tristeza, pero en realidad no estamos afrontando la emoción, ni estamos dándole un cauce a la emoción, estamos distrayendo, ¿sale? Entonces, evitemos distraer, evitemos negar, evitemos esconder nuestra tristeza. Cuando nuestros hijos nos digan, mami, estás llorando, mami, estás triste, no los desajustemos de ese sensor natural de identificar las emociones. Sí, mi amor, lloré. O sí, mi vida, estoy triste por esta razón o por esta otra, pero es bueno llorar, me hace bien llorar, me desahogo. ¿No? Mami, es que no me gusta verte llorar. No, mi amor, las lágrimas nos ayudan a limpiar nuestro corazón, nos ayudan a sacar esa emoción tan fuerte, tan intensa. Es más, ¿me das un abrazo? Entonces, cuando mi hijo tenga ganas de llorar, no tiene por qué encerrarse en su cuarto abajo de la cama, dentro del closet, para poder sacar esa tristeza, para poder sacar esa emoción. O no va a necesitar que le compre cosas, o no va a necesitar salir a pasear o ir de viaje, o no va a necesitar comer, o no va a necesitar beber determinadas cosas para poder expresar esta emoción. ¿Sale? Entonces, nunca mientan con respecto. Mami, ¿peleaste con papá?
O papá, ¿te enojaste con mamá? Sí, mi amor, discutimos, ¿no? Pero estamos arreglándonos, o estamos mejor. No nieguen lo que sus hijos perciben a nivel emocional, porque si no los confunden. Y después los que van perdiendo inteligencia emocional, la inteligencia emocional natural con la que ya nacemos son sus hijos, ¿no? Porque nosotros mentimos. Mentimos sobre nuestras emociones. Entonces, ¿qué sí debemos fomentar? En el caso de la tristeza ayuda muchísimo llorar. Las lágrimas sanan, las lágrimas liberan, las lágrimas descontracturan un montón de tensión emocional. Entonces, permitámonos llorar y permitamos que nuestros hijos lloren de frustración y enojo. A veces, como nosotros no nos permitimos llorar, decimos, ay, no, es que siento horrible, mi hijo lloró horrible y me sentí súper mal. ¿No? Empatiza, no te sientas mal porque tu hijo llora. Empatiza con él y acompáñalo. Y entonces, ¿qué hiciste? Ay, no fui, le compré y lo llevé y subí, bajé con él y lo apapaché y toda la noche se hizo lo que él quiso. Bueno, pues ahí compensaste, distrajiste y después, pues a lo mejor tendrás que arreglar ahí un tema de conducta que entonces tu hijo entiende que cada vez que está triste se hace lo que él quiere, ¿no? O cada vez que está enojado y llora de frustración, se hace lo que él quiere. Entonces, no maleduquemos tampoco ni metamos desorden en otras áreas, ¿no? Necesitamos afrontar la emoción, asumir que nuestros hijos también necesitan sentir tristeza, que lloren, que lo hablen si es que tienen ganas, saber qué fue lo que pasó, te escucho, pedir un abrazo. El abrazo es mágico en momentos de inseguridad, en momentos de tristeza. ¿Sí? O brindamos compañía. A ver, si no quieres hablar, si te sientes, ¿no? Que esto pasa mucho con los adolescentes. Mamá, no quiero hablar de eso, por favor, no me toques el tema. Ok, perfecto, mi amor. ¿Quieres que me quede aquí contigo nada más sin hablar? Sí, por favor, quédate aquí contigo. Vamos a abrazarnos y nos apapachamos aquí. Sale, aquí me quedo. ¿Vemos una serie juntos? Órale, va. Vemos una serie juntos, ¿no? Estoy acompañando. Sé que mi hijo está triste, que a lo mejor lo cortó la novia, que el niño que le gusta no le hace caso, que yo que sé qué cosa. No quiere hablar, respeto, ¿sale? Acompaño. Si quiere llorar, también estoy ahí para él. Si quiere hablar, estoy ahí para él. Si quiere un abrazo, también estoy ahí para él. ¿Sale? Entonces, como padre, ¿cómo afronto mi tristeza? ¿Miento? ¿Me escondo? ¿Me oculto? ¿La afronto o también me distraigo de esa tristeza? ¿Me doy la oportunidad de llorar frente a los miembros de mi familia? ¿Normalizo las lágrimas? ¿O es algo que me avergüenza también? ¿No? Entonces, chequemos porque la tristeza es una de las emociones más mal interpretadas socialmente. ¿Sale? Y bueno, esta no es una emoción básica, es una emoción compuesta, pero sí quise poner un apartado aquí para ansiedad y estrés porque es una situación que estamos viviendo todos como adultos y como niños, ¿no? Estamos viviendo una situación de estrés al tope, estamos viviendo una situación de ansiedad. El estrés es una respuesta adaptativa a los diferentes cambios o estímulos del medio que pueden mantenernos en estado de alerta, ¿no? O sea, así como nos estresan unas vacaciones, como nos estresa un puente, como nos estresa una carcajada gigante, como nos puede estresar un problema en el trabajo, como nos puede estresar una discusión, ¿no? El cuerpo el organismo lo manifiesta igual, no es que, pues este estrés fue de carcajada, este es un estrés positivo, este estrés fue de un problema laboral, este es un estrés negativo. El cuerpo está adaptado para funcionar ante el estrés, ¿sí? Esta activación, siempre y cuando esta activación sea intermitente, ¿no? Y debe venir acompañada de periodos de calma o de relajación para poderse sobrellevar de manera sana. Entonces, yo sé que, ok, mira, ¿les ha pasado que salen de vacaciones y regresan más cansados que como se fueron? Pues es porque tuvieron un cambio de rutina, ¿no? Y un cambio de lugar, de ajustes, durmieron en otra cama que no era la suya, despertaron a horas que no eran, durmieron a horas que no eran, y eso les estresó, ¿no? Pero dura una semana y ya después volvemos otra vez a la normalidad. Bueno, el cuerpo puede filtrar estos cambios de estrés, pero cuando el estrés es permanente, es cuando directamente impacta en nuestras emociones básicas y normalmente o nos pone irritables, o nos pone ansiosos, o nos pone tristes y nos deprimimos. Cuando una persona está deprimida y platicas con ella, te das cuenta que lleva a veces años de estrés sostenido.
viviendo una situación de estrés sin haberle dado un cauce, una solución, y que entonces, claro, este sistema nervioso que está acostumbrado a funcionar de manera intermitente ante el estrés, pues al mantenerse ¿no? Permanente, pues genera un desgaste terrible en los nervios, ¿no? En el sistema nervioso, en nuestro organismo, y empieza a alterar nuestras funciones básicas, primero, sueño, alimento, actividades cotidianas, y posteriormente nuestras emociones, ¿no? Entonces, la ansiedad, por otro lado, es una emoción compuesta. La ansiedad es una emoción que se deriva de la mezcla de dos emociones básicas, de miedo y de tristeza. Entonces, si mi hijo o yo estoy pasando por un periodo ansioso, trato de identificar qué lo tiene triste, a qué le tiene miedo. ¿Por qué siente miedo? ¿Por qué siente tristeza? Los miedos evolutivos o estos periodos ansiosos por crecer. Una pequeñita una vez me lo describió tan bonito que siempre lo digo cuando hablo de esto. Me dice, estaba pasando a la pubertad y me dice, es que cuando veo mis juguetes de chiquita, de niña chiquita, siento mucha tristeza porque siento que ya no me van a gustar. Pero después pienso que voy a ser una niña grande y me da mucho miedo todo lo que voy a tener que afrontar al ser grande, ¿no? Entonces estaba pasando por un periodo de mucha ansiedad por crecer. En realidad, a los niños en estos periodos evolutivos les da miedo crecer, ¿sale? Como a todo ser humano nos da miedo crecer, ¿no? Cuando nos ofrecen una oportunidad laboral y pasamos a ser gerentes o pasamos a ser, ¿no? Ascendemos, decimos, ay, no, ya crecí y me da ansiedad, ¿no? Qué nervios lo que tengo que afrontar, pero me da gusto, ¿no? Entonces, existe la ansiedad, tiene que ver con tristeza, una mezcla de tristeza y miedo. Necesitamos identificar y contener, ¿no? Así como contenemos los miedos y como contenemos la tristeza, contenemos la ansiedad, ¿sale? Cuando un pequeño está pasando por un periodo de ansiedad necesita mucha presencia nuestra, pero una presencia tolerante, respetuosa, afectuosa. No una presencia nerviosa, ansiosa, intolerante, aprisa, ¿sale? Como la mamá, termina, por favor, termina, ¿no? O sea, una presencia que realmente brinde esta contención necesaria a esta tristeza y a este miedo combinado que se traduce en ansiedad. En el caso de la ansiedad y el estrés, se necesita un acompañamiento, necesita de nosotros. Sí o sí necesitará de nosotros, no se puede suplir con otra cosa. Pero también necesitamos revisar rutinas, cómo están nuestras rutinas, porque cuando no hay rutinas, las rutinas y el orden es el cauce de las emociones. Acuérdense, imagínense que las emociones es el río y el cauce es tu rutina y tu orden, el orden que establezcas en tu hogar. Entonces hay que revisar rutinas, ¿no? Pues sabes que es que el niño se duerme a las 3 de la mañana, es que ve 12 horas de tele, es que no se quita la pijama, es que pues sí, ¿cómo no va a tener ansiedad? ¿Sale? No hay un flujo de las emociones, no hay un orden. Y también hay que trabajar mucho con pautas de reestructuración mental, ¿no? Normalmente la ansiedad suele futurizar mucho, es que pienso que algo malo va a pasar, es que pienso que... Entonces ahí necesitamos enfocar mucho al niño en el presente, ¿no? Hoy nos tienes a nosotros, todo está bien, ¿qué necesitas para comprobar que todo está bien? Justamente, y la alegría que está, ¿por qué hablamos de la alegría? Porque es muy importante, es una emoción muy, muy importante. La alegría perdura y se presenta con mayor frecuencia cuando se tiene un adecuado manejo del resto de las emociones. ¿Queremos tener hijos alegres y felices? Brindémosles educación emocional en el resto de las emociones y verán que estarán felices. ¿Vale? Requiere también la contención de como toda emoción. De lo contrario, el niño o el adolescente puede entrar en estado de euforia, poniéndose en riesgo. Aguas, porque a eso lo vemos mucho en el juego con los niños, ¿no? Cuando están súper contentos, empiezan a reírse y jajaja, 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 y de repente aumentan el nivel y de repente, ¡paz! Ya rompieron, ya se cayeron, ya se pelearon, y pasamos de las risas a la euforia, y de la euforia al llanto, a la rabieta, al accidente o a las situaciones indeseables. Con un adolescente igual, aguas cuando está muy feliz, tratemos ahí de contener esta emoción, ¿verdad?
para que no se convierta en euforia, porque ahí es donde la euforia y la impulsividad van muy de la mano. Entonces, cuando un hijo percibe a sus padres felices, fíjense, esto ya hasta tiene estudios. Estaba leyendo la otra vez un artículo en donde un bebé, cuando ve a su padre sonreír o a su madre sonreír, juega más. Y un niño pequeño también, cuando ve a sus padres felices, aprende más rápido. Entonces, acuérdense que ellos se alimentan de nuestro lenguaje no verbal. Cuando un hijo percibe a sus padres felices, se muestra con mayor motivación para jugar y de establecer actividades creativas y prosociales. Mamá, ¿y si hacemos esto, papá? ¿Y ahora aquello? ¿Y ahora hay que cantar? ¿Y ahora hay que jugar? ¿Y ahora hay que...? Sí, porque te percibo feliz y yo me alimento. Yo como hijo me alimento de tu entusiasmo. ¿Sí? Estos niños que de repente las mamás me dicen, es que ya no quiere hacer nada, ya no quiere ni salir a jugar, ni con la bici, ni con nada. Digo, bueno, ¿qué ambiente, qué clima emocional están percibiendo en su casa? Seguramente todos están igual de apáticos, pero solo me están reportando al niño, ¿no? ¿Qué tanto tiempo sonríes cuando estás en casa, papá y mamá? ¿Con qué semblante te recuerdan tus hijos cuando están en casa? ¿Te identifican como una mamá seria, una mamá cansada, como un papá ensimismado, metido siempre en tu celular, en tus temas, en tus pensamientos? ¿O como un papá sonriente y presente que siempre está ahí para ellos? Otra pregunta más con el tema de la alegría. ¿Ven por qué era tan importante mencionar la alegría? Porque como papás, si queremos educar en las emociones, necesitamos también contactar con nuestra alegría. Ahora, ya para terminar, hablaba hace rato que el orden y la estructura es el cauce emocional. ¿Qué necesitamos implementar para que exista un adecuado manejo emocional en casa? Aunque estemos en pandemia, aunque estemos en casa, aunque estemos en la situación más adversa que nos ha tocado vivir, necesitamos rutinas. Necesitamos implementar, ya no podemos meter más estrés del que ya estamos viviendo. Entonces, un régimen autoritario de disciplina va a dañar tremendamente las relaciones entre todos. Es como les decía ahorita, a ver, respeto, atención y afecto, ¿sale? Entonces, yo necesito implementar disciplina positiva y no un régimen autoritario o amenazante para que las emociones fluyan mejor. Educo en la amabilidad y en la firmeza. Acuérdense que poner límites no representa estar regañando a mi hijo todo el día. O sea, límites no es lo mismo que regañar. Un límite es decir, esto sí se puede, esto no se puede. Esto se puede hasta esta hora, esto se puede hasta esta otra. No necesito regañar. Si yo tengo estas normas y estos límites claros y mi hijo los tiene igualmente claro, no necesito regañar para absolutamente nada. ¿Sale? Cuando un niño va a la escuela, sabe que el límite, cuando suena el timbre, sale a recreo. Y cuando vuelve a sonar, entra de recreo. Y es un límite que siguen todos los días. Y nadie tiene que pelear por ello. Sí, de repente se escuchará, ay, tan poquito, yo quería seguir jugando, ¿no? Sí, estábamos muy entretenidos, pero hasta ahí. Lo asumen porque es un límite que todos los días se practica, ¿verdad? Entonces, las dos bases de la disciplina positiva: educa con amabilidad y con firmeza. ¿Sale? No se olviden de estas tres claves: respeto, atención y afecto. ¿Sale? Evita educar en función del estado de ánimo. A veces para los niños es súper estresante cuando los papás no tienen manejo emocional. Entonces, si viene papá tranquilo, papá de buenas, platica, dialoga, contiene, aconseja, abraza, acompaña, ¿no? Si viene papá de malas y tuvo un mal día, regaña, amenaza, castiga, es intolerante. Y entonces me decía una adolescente, la otra vez platicando con ella, es que cuando viene papá bueno, digo, ay, de aquí soy, entonces puedo pedir mis permisos de la semana, ¿no? Y sí, mi hijita, ¿y cuánto quieres? Y hasta dinero me da y todo. Pero cuando viene papá malo, o sea, hasta el estómago me duele, ¿no? Porque ya sé que a todo me va a decir que no, ya sé que va a empezar a pelear con mi mamá, ya sé que voy a terminar llorando, ya sé que la cosa va a terminar mal.
Entonces, imagínense qué ansiedad y a qué estrés están sometidos nuestros hijos cuando las normas y los límites se imponen de acuerdo a nuestro estado de ánimo. No hay una constante. Todo tiene que ver con nuestro manejo emocional. Entonces, aguas con eso, papás. Estemos enojados de buenas y de malas, si nos aferramos a las rutinas, si nos aferramos a las normas que ya están establecidas de casa, no importa que yo esté de buenas, de malas, cansado como esté, se sigue una misma continuidad. Y para mi hijo hay menos ansiedad, ¿no? Hay menos estrés, hay menos confusión, ¿no? De por qué ahora sí. O sea, siempre les pongo el ejemplo, ¿no? Estamos cenando y el niño se le cae el vaso de leche y como llego de buenas, le digo, no te preocupes, mijito, toma el trapo, límpiale, no pasa nada, es un accidente, a todos nos pasa, ¿no? Toma la escoba, barre los vidrios, yo te enseño, y bueno, el niño dice, ay, qué barbaridad, qué bueno, ya aprendí a barrer y ya aprendí a solucionar cuando las cosas se rompen, ¿no? Acto seguido, ese día llegó de malas y a mi hijo se le vuelve a caer el vaso de leche. ¿Y qué pasa? Otra vez, Roberto, te estoy diciendo, vete de aquí sin cenar, ¿no? O sea, vete de aquí, yo recojo y estás castigado y me das por favor tu tablet y te apago el internet y empezamos a castigar y empezamos a regañar, ¿no? La misma situación que 3 días anterior lo manejé de una manera totalmente opuesta. Entonces, ¿imagina la confusión de nuestro hijo? ¿Qué le pasa a mi papá? ¿Qué le pasa a mi mamá? ¿Qué onda, no? Entonces, ¿cuándo sí, cuándo no? Entonces, evitemos educar en función a nuestro estado de ánimo. Fomentemos las relaciones de respeto entre los miembros de la familia. Siempre debe de haber respeto, hasta para poder expresar lo que no me parece. Debe haber respeto. Antepongamos el respeto ante cualquier otra cosa. Necesitamos en estos tiempos de pandemia más conexión y menos corrección. Sí, como mamá, la mamá de este video, hubiera conectado primero con su hijo, ¿qué hubiera podido hacer? Acompañarlo, ayudarlo, hacer juntos la tarea, ¿no? O sea, primero conecto con lo que le está pasando a mi hijo. Hoy estábamos haciendo la tarea a las 10 de la noche. Bueno, pues entonces, ¿con qué ánimo crees que, ¿no? Tu hijo va a estar haciendo la tarea? Pues ya no tiene cabeza para estar haciendo la tarea, ¿no? Entonces conecto con él. ¿Qué le pasa? ¿Por qué llora tanto? Pues está cansado. No es un horario para hacer la tarea, no es un horario para estudiar. Primero conecto con él. Antes de corregir, que eso es lo de menos, ¿sale? Primero conecto. Entonces, más conexión, menos corrección. Así que, como mamá o como papá, ¿cómo logro conectarme con mi hijo? Hay algunas mamás que dicen, no, pues es que a la hora del baño, que es cuando mi hijo me empieza a contar todo y cuando me empieza a decir, o en la noche cuando llego de trabajar, preparamos juntos la cena y ahí es donde conectamos, ¿no? O a la hora de dormir, lo apapacho, yo también me relajo, ¿no? Disfruto de mi hijo, que las mamás que trabajamos son reencuentros maravillosos, ¿no? Cuando llegamos a casa y vemos las sonrisitas de nuestros hijos esperándonos, es muy padre eso es súper gratificante, ¿no? Entonces, ¿en qué momentos hacemos esta conexión con ellos? Conectemos primero. Eso nos nutre a nosotros y los nutre a ellos. Y finalmente, bueno, hablemos de la rutina. ¿Qué debe incluir una rutina emocionalmente saludable? Si no hay rutina, acuérdense que el orden determina la emoción. Si yo tengo un orden disfuncional en mi familia, las emociones también van a ser disfuncionales. Si algo está en desorden en la familia, las emociones van a ser disfuncionales. Ahorita estamos hablando del orden, de la rutina, de cómo acomodo las actividades en el día. Pero también los roles implican un orden, ¿no? En una familia en donde los hijos mandan, ¿cómo creen que estén las emociones? Desbordadas, ¿no? Se vale participar en el chat, acuérdense, ¿eh? En donde el niño, ¿no? Eso se ve mucho en los bebés, en el primer hijo que llega a la familia. Y entonces el bebé es el que, o el niño es el que manda, y esto sí, y esto no, y esto tal, y esto cual. Y la mamá va al son que le toca el niño, ¿no? Y el papá igual de plano entra también ahí en la situación. Entonces, ahí no hay una jerarquía funcional. El que marca el orden y el ritmo de la familia es el niño.
Entonces, ¿cómo estarán las emociones desbordadas? ¿Sale? Entonces, el orden determina la emoción. ¿Sale? Y dentro del orden hablamos de roles, pero también hablamos de cómo construir una rutina emocionalmente saludable. Primero, principio y fin de la rutina, ¿sale? Un horario para dormir, un horario para despertar, un horario para dormir. Son las dos puntas de la rutina. Tiene que haber un horario. Por supuesto, metemos ahí pues actividades de repaso escolar que tienen que ver con las clases online, ¿no? Ya tienen todos sus horarios. El colegio lo dio desde un principio de manera muy estructurada, entonces eso ya está. Vean, algunos pequeñitos que atiendo del colegio me enseñan su horario súper bien hechecito y todos están de colores, ¿no? Y están súper contentos con seguirlo. Les brinda mucha seguridad. Actividades de colaboración en casa. Muy importante la colaboración en casa. Hace rato que hablábamos de educar en la autonomía. El niño que colabora en los procesos de la casa es un niño que madura un montón de habilidades para el aprendizaje y que además le genera un sentimiento de autoestima importantísimo. Si yo pongo a mi hijo a clasificar calcetines, estoy favoreciendo su psicomotricidad fina, estoy favoreciendo su atención sostenida, estoy favoreciendo otras habilidades, coordinación ojo-mano y otras habilidades que le van a permitir a mi hijo copiar del pizarrón, seguir el dictado, leer un libro, tomar nota en sus clases, leer y seguir indicaciones en un examen escrito. Entonces, hay muchísimas habilidades, hasta me dan ganas de hacer un taller de eso, de veras, para que los papás vean desde las actividades de la casa cuántas habilidades de preparación para el aprendizaje pueden haber. Entonces, por cada edad, el niño debe tener sus actividades de colaboración en casa, ¿sale? Actividades de, me decía un adolescente, he vivido en esclavitud toda esta pandemia, ¿no? He hecho más que hacer que nunca en mi vida. Mi mamá me pone a hacer de todo, ¿no? Bueno, pues ya estás listo. Cuando te quieras ir a la prepa de intercambio o cuando te quieras ir a vivir solo después de la universidad, pues ya estás armado, ¿no? Sabes cocinar, sabes lavar trastes, sabes tender una cama, sabes, o sea, sabes hacer todo, ¿no? Creciste un montón en esta pandemia, ¿sí o no? Me dice, te la compro, no lo había visto desde ese ángulo, ¿no? Entonces, pues siempre hay que poner, o sea, siempre hay que darle herramientas a nuestros hijos para que sean más autónomos, ¿vale? Actividades de juego libre deben tener un momento de esparcimiento, ¿no? Para jugar. El adolescente para socializar, para platicar con sus amigas, para reírse, para lo que sea. La creatividad es una herramienta importantísima y desgraciadamente las pantallas ahora han restado muchísima creatividad en los niños y adolescentes. La creatividad favorece el cauce adecuado de las emociones e incluso el cauce creativo de las emociones. ¿Sale? Actividades creativas. Sensoriales para los más pequeñitos. ¿Sale? Texturas, olores, sabores, luces, colores. Sobre todo los preescolares, que son los que están en esta etapa de integración sensorial. Por favor, papás, no importa que parezcan tienda de material, tiendas de materias primas o papelería, dótense de todos estos materiales que permitan al niño integrar sus 5 sentidos. En la medida en la que se pueda, llévenlos al parque, súbanlos a los columpios, a la resbaladilla, que sientan el pasto, que perciban el aire, que tomen el sol. Tomen en cuenta que llevamos 10 meses ya y esta supresión de estímulos también generan ya secuelas hasta incluso a nivel neurológicas, ¿no? Entonces, apoyemos mucho en actividades también al aire libre, en horarios y en lugares lo más seguros posibles, ¿sale? Y bueno, debe de haber un espacio de esparcimiento, ¿no? Actividad física, fundamental. Niños y adolescentes tienen la capacidad de repararse del desgaste físico 3 veces más rápido que un adulto. Entonces, lo que nosotros desgastamos en 1 hora de ejercicio, cuando corremos, hacemos gimnasio y demás, un niño, imagínense, en 20 minutos ya está como si nada, ¿no? Entonces, por lo menos, un niño, actividad física necesita 3 horas por la tarde o durante el día. Entonces, a veces cuando ahora en la planeación escolar me dicen, no hago nada más que educación física.
ay, ¿cada cuánto tienes educación física? Un día a la semana, ¿no? Entonces, pienso en toda la acumulación de energía que tiene ese pequeño y digo, es un olla express. Entonces, lo que no sale a través del desgaste físico va a salir a través de las emociones. Si mi hijo acumuló energía física, va a salir en un berrinchazo que va a ser como el equivalente a un maratón, ¿no? O va a empezar a generar ansiedad, va a empezar a generar manías, va a empezar a generar pensamientos obsesivos, va a empezar a tener pesadillas, va a empezar a tener insomnio, va a empezar a comer de más, va a empezar a comer de menos. Entonces la actividad física es fundamental. Niños y adolescentes, actividad física. Actividades afectivamente significativas. Hacemos videollamada con los abuelos, conéctate con tus amigos, visitamos a los primos si es que también se están cuidando, ¿sí? Aguas también con eso porque también, bueno, hay que checar cómo está ahí la movilidad de la familia, ¿no? Pero si no, pues ahora con videollamadas. Las reuniones familiares, hay que hacer momentos de reunión familiar, la cena, el desayuno, la comida, para también fomentar el cómo nos sentimos, ¿no? Cómo estamos, para vernos, para reconocernos, para tener un espacio para hablar de nuestras emociones. Y límites en el uso de los aparatos electrónicos. Si ya mi hijo pasa medio día conectado online por las clases, pues entonces el tiempo de aparatos electrónicos después de la escuela pues debe ser mínimo. O si se puede nulo, por favor. Es muy importante en el cauce de las emociones evitar la sobreexposición a aparatos electrónicos. ¿Sale? Y finalmente, bueno, ¿qué nos va a ayudar? ¿Qué pautas nos van a ayudar en este proceso de afrontamiento emocional? Entender que todos estamos estresados, todos, no nada más ustedes como papás, todos, todo el mundo está estresado. Ahora sí es una situación mundial, ¿sale? Todos hemos atravesado una pérdida o un duelo. No, los duelos no tienen que ver nada más con haber perdido un familiar. Hay mucha gente también que ha fallecido en todo esto, claro. Pero todos hemos perdido libertad, quizá hemos perdido trabajo, hemos perdido estabilidad económica, hemos perdido nuestro grupo social del gimnasio, hemos perdido la movilidad que teníamos antes de ir aquí, de ir allá, de disfrutar. Todos hemos perdido. Nuestros hijos han perdido su escuela, nuestros hijos han perdido a sus amigos, nuestros hijos han perdido sus espacios de juego, nuestros hijos han perdido sus espacios de aprendizaje. O sea, estamos viviendo una situación de duelo generalizada. Hemos vivido ya prácticamente 10 meses al borde de nuestra supervivencia, ¿no? Yo recuerdo cuando estalló la noticia aquí en la ciudad de Puebla, el pánico. Y creo que ustedes como colegio todavía lo vivieron peor, ¿no? No, o sea, el coronavirus llegó al colegio Humboldt, ¿no? Y bueno, ahí empezó la psicosis y todos hemos vivido en estrés horrible, ¿no? Todos los días ver las noticias y tantos muertos y tanto, y los mapas y de cómo recorre el virus y todo, y bueno, hemos vivido al límite de la supervivencia, ¿sale? Por ello es importante brindar espacios en casa para hablar de las emociones, para brindarnos este acompañamiento. El mantener una actitud positiva enfocada a las soluciones y no a las dificultades, ya los lamentos, los problemas, por eso, más conexión, menos corrección. Ya lo que está mal y está caótico, ya sabemos que está mal y está caótico. Ya no le demos más vueltas. Hagámonos las cosas más sencillas. Busquemos soluciones. ¿Sale? Hay que priorizar la calma, la convivencia y el buen trato en nuestro hogar. ¿Esto que voy a hacer con mi hijo me da calma? ¿Le da calma a él? No, nos va a poner histéricos a los dos. Bueno, entonces no lo hago. ¿Esto va a favorecer mi convivencia con él? ¿Esto va a favorecer mi relación con él? No, al contrario, nos vamos a echar un round de aquellos. Bueno, entonces no lo hago. ¿Esto que estoy haciendo favorece el buen trato? ¿Él me va a tratar mejor? ¿Yo lo voy a tratar mejor? No, al contrario, nos vamos a llevar peor. No lo hago. ¿Sale? Prioricen. En este momento el único lugar seguro que tienen sus hijos es su casa, es su hogar. Entonces prioricen la calma, la convivencia y el buen trato. Incluyan actividades de bienestar en esta rutina. ¿Qué me hace bien? ¿Qué le hace bien a mi hijo? Y ahí les va. Primero ustedes y después su hijo.
Si ustedes están bien, porque a mí a veces me pasa que el papá está más al borde del colapso nervioso que el niño. Pero ¿a quién creen que traen a consulta? Al niño, ¿verdad? Entonces a veces ves peor al papá que al niño, o a veces lo ves más necesitado al papá que al niño, pero siempre va el niño por delante. Entonces yo ahí les voy a cambiar la receta. Primero ustedes, atiéndanse emocionalmente primero ustedes, reconózcanse emocionalmente primero ustedes, para que puedan establecer ese mismo contacto emocional con sus hijos. ¿Sale? Y con este mensaje termino mi diálogo del día de hoy, que ha sido un placer de verdad leerlos, verlos. Hoy tenemos hemos tenido casi más de 80 papás en este espacio. Me da mucho gusto que así sea. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención.